Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar del protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a sílice. ¿Qué es lo que vamos a hablar con respecto a esto? Primero, vamos a conversar de la introducción, es decir, qué significa este protocolo, qué es un protocolo, las obligaciones que tiene este protocolo, el modelo de vigilancia que tiene ACT, que es uno de los organismos administradores, pero es el mismo modelo que deben tener todas las mutuales y algunas herramientas para poder cumplir el protocolo. Partamos. Partamos primero haciéndonos la pregunta, ¿qué es un protocolo? Y un protocolo es un cuerpo legal que entrega lineamientos e instrucciones a las empresas y a los organismos administradores de la ley. Esa es la sigla OAL, sobre cómo deben hacer la vigilancia tanto ambiental como para la salud de los trabajadores. Lo que hace este protocolo, los propósitos de cualquier protocolo, es uniformar las actividades de vigilancia entre los diferentes organismos administradores de la ley y las diferentes regiones del país. Específicamente, eh, el objetivo de este programa es que, eh, y esto es como tan importante explicar, lo que busca es que al año 2030 se haya erradicado la silicosis. ¿Qué significa que se haya erradicado la silicosis? Que no tengamos personas enfermas. No significa que vamos a eliminar los procesos donde participa la sílice, pero lo que vamos a hacer es hacer prevención, evaluar y tener controlados los trabajadores. ¿Para qué? Para que no se enfermen, para que no lleguen a tener la enfermedad, que es lo más importante. ¿Qué hace este protocolo? ¿Quiénes son los que participan en este protocolo? Hay diferentes actores, como yo les mencionaba, participa el organismo administrador, participan las empresas, eh, participan los trabajadores, los comités paritarios, los sindicatos. Todos tienen que participar y todos tienen un rol, incluso las Ceremis de Salud o el Ministerio de Salud Pública son los que tienen que tener este control a través de una plataforma donde llevan los nombres y los RUT de las personas que están expuestas y las empresas tienen la obligación, en conjunto con los organismos administradores, de ir mejorando y validando la información que se le entrega a las Ceremis de Salud. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el primer actor, que es la empresa? Identificar y caracterizar el riesgo. Vamos a ver qué significa caracterizar el riesgo. ¿Qué van a hacer las mutuales en este caso? Como ejemplo, la Asociación Chilena de Seguridad, asesorar a las empresas, evaluar los riesgos en conjunto con ellos, prescribir y verificar medidas de control realizadas frente a la vigilancia de salud. ¿Quién también participa regulando todo esto? El MinSal, que promueve las regulaciones, los decretos supremos, las circulares y los protocolos. Así también el Laboratorio Nacional de Referencia, que es el Instituto de Salud Pública de Chile, establece las normas, que es el protocolo para la exposición a sílice. Todos estos actores, en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, que se va a encargar de fiscalizar a los organismos administradores, de ver si están promoviendo este protocolo, si están haciendo difusiones, si están haciendo evaluaciones. Por lo tanto, cada actor tiene una responsabilidad dentro de este rol. ¿Qué hacen las Ceremis de Salud? Las Ceremis de Salud van a fiscalizar tanto a las empresas como a los organismos administradores de que se esté cumpliendo el protocolo establecido, ¿ya? Y además, la Dirección del Trabajo, que también es otro ente fiscalizador, va a dar cumplimiento a las normas laborales y previsionales y de higiene y seguridad en el trabajo. Es decir, nosotros acá tenemos un grupo de involucrados que hacen que este objetivo, este propósito del 2030, podamos lograrlo. Hoy
¿Cuáles son las dificultades que pasan con esto? Como se tiene que ir ingresando unas plataformas que tiene la Superintendencia de Seguridad Social para llevar el control del Planesi, que se llama este protocolo de exposición a sílice. Las dificultades que se tienen, que como la gente va cambiando de lugares de empresa, se tiene que ir en todas las empresas actualizando los niveles de exposición que están en cada empresa. Entonces, un trabajador podría en esta plataforma tener 10, 20, 30 empresas donde ha estado trabajando y las exposiciones son distintas. Por eso es tan importante llevar el control de las evaluaciones y las medidas preventivas frente a esto. Eh, ¿Cuáles son las obligaciones del protocolo? Bueno, hay 4 y más obligaciones que cada ente de estos entes que vimos recién tienen que cumplir. Primero, las obligaciones de la empresa. ¿Cuál es el número 1? Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo obviamente las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, tiene que tomar, como dice el artículo 184, que ustedes ya me han escuchado del Código del Trabajo, todas las medidas necesarias para que las personas no se enfermen de silicosis. Implantar todas las medidas relacionadas con salud y seguridad en el trabajo, implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, donde este sistema de seguridad, de sistema de gestión, debe incluir la gestión de los riesgos de exposición a sílice para todos los trabajadores, cualquiera sea su dependencia, cuando es un conjunto que agrupe más de 50 trabajadores. ¿Qué significa? Que es obligatorio de 50 trabajadores hacia arriba, 50 más, 1 más 2 más 3 y así hacia arriba, tienen que tener un sistema de gestión. Menos de 50 no es obligatorio. Y 4, informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores de las medidas preventivas y los métodos de trabajo. Es decir, tiene que primero identificar los riesgos, luego de identificarlo, que vamos a hablar de este concepto de la caracterización del riesgo, tomar todas las medidas necesarias de prevención y mantenerlas en el tiempo. Luego, también debe proporcionar a sus trabajadores todos los equipos de protección personal que sean necesarios, obviamente, ¿no? Y todas las veces que sea necesario. Participar en conjunto con el organismo administrador en todos los procesos establecidos en este presente protocolo. Debe también entregar al organismo administrador todos los antecedentes que este organismo, el OAL, le solicite y darle todas las facilidades para que realicen las evaluaciones tanto cuantitativas, cuando hablamos de cuanti es medición y cuando hablamos de quali es caracterización de la exposición a sílice. Y dar las facilidades para que todos los trabajadores asistan a realizarse exámenes a los que sean citados cuando corresponda. Además, las empresas están obligadas a difundir cada 2 años el protocolo a los miembros de los comités paritarios, de los dirigentes sindicales o a quien corresponda darle esta difusión y a todos los trabajadores que estén expuestos. ¿Cuáles son las obligaciones de los organismos administradores de la ley, del OAL? 1, llevar el registro de sus empresas que están expuestas a exposición a sílice. 2, difundir el programa de vigilancia en sus empresas afiliadas y adheridas que estén expuestas a sílice. 3, realizar actividades en forma permanente que sean efectivas para prevenir la exposición a sílice.
4, dar cumplimiento a todos los aspectos éticos que establece este protocolo relativos a la privacidad y confidencialidad de la información. Recuerden que el organismo administrador va a tener nombres y RUT de las personas que están expuestas y esto los tiene que mantener en confidencialidad y no los puede entregar a cualquier persona. Y 5, entregar información al organismo administrador correspondiente cuando el empleador o el trabajador cambie de organismo administrador. ¿Qué significa esto? En palabra en castellano. Si yo tengo una empresa que está en la Asociación Chilena y se cambia al Instituto de Seguridad del Trabajo, la Asociación Chilena está obligada a entregarle toda la información al IST y además tienen que informarle a la Superintendencia de Seguridad Social de estos cambios. ¿Qué cumple, cuál es el rol que cumplen los organismos fiscalizadores? Bueno, primero, fiscalizar, obvio. Fiscalizar todas las instalaciones, tanto médicas de los organismos administradores, como también las condiciones que les otorgan las empresas a los trabajadores. Verificar las prestaciones médicas y verificar que en realidad el organismo administrador cumpla con las mínimas condiciones básicas para hacer una evaluación real de la exposición a sílice en la salud de los trabajadores. Velar, por supuesto, por el cumplimiento de las normativas, de los planes, de los programas y políticas nacionales de salud que están fijados por la autoridad y mantenerlos siempre actualizado el diagnóstico epidemiológico regional, porque esto genera un impacto permanente, como yo les contaba, en todas las estrategias que se van haciendo anualmente referente a los controles y poder llegar al propósito de que al 2030 no tengamos expuestos a sílice. ¿Cómo es el modelo de vigilancia de este organismo administrador? Que es el mismo que deben implementar todos los organismos administradores. ¿Por qué les presenté de la H? Porque efectivamente tengo acceso y yo trabajo con esta mutualidad. ¿Qué es lo primero que tiene el modelo? Primero, identificar el peligro, es decir, entender dónde está la sílice. ¿En qué trabajos? ¿En qué tareas? ¿Cuántas personas hay? Establecer la organización, caracterizar el peligro. ¿Qué significa caracterizar el peligro? Significa entender primero el tipo de trabajo, si se fragmenta o no se fragmentan las piedras donde haya sílice, saber qué herramientas se utiliza, saber cuántos trabajadores, cuánto es la exposición en una semana, si es más del 30% o menos del 30%. ¿Por qué? Porque no se consideran expuestos a personas cuando están durante una jornada expuestos a una jornada, digamos, durante una semana están expuestos a menos del 30% de exposición. Luego que se caracteriza el peligro, se difunde y se capacita. Luego se evalúa este riesgo, es decir, tenemos que hacer una evaluación cualitativa que nos va a permitir entender en qué nivel está esta exposición y además tenemos que cuantificar, es decir, identificar con número cuánto es este nivel de exposición de riesgo, que esto nos va a permitir tomar las medidas de prevención más exactas. Una vez que evaluamos el riesgo, obviamente entregamos medidas de control y se tienen que siempre estar haciendo verificaciones y controles. Y por último, seguir con incorporar a los trabajadores que estén expuestos, que tengan más del 30% de su jornada con exposición a sílice, una vigilancia de salud. Con este modelo, lo que permite que se realice en los organismos administradores nos permite hacer dos patitas. Uno, que es la identificación
de la exposición en el ambiente y además tener el control de la vigilancia de salud de los trabajadores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se identifica el peligro, que es el número uno? Lo primero que tenemos que saber es revisar la existencia de sílice cristalizada en las materias primas, suministros, aditivos o productos, donde contengan cuarzo, cristobalita, tridimita, ¿ya? Que son los que contienen actualmente sílice. Una vez que sabemos que hay, es decir, estamos, por ejemplo, trabajando en minería y estamos haciendo explotación y hay exposición de sílice, tenemos que saber identificarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a revisar si los materiales que tienen sílice participan en los procesos que los dispersan en el ambiente, es decir, como pulir, lijar, cortar, romper. La sílice como tal, mientras no se rompa, no es dañina. Cuando es dañina es cuando ésta se rompe y se, eh, eh, y, y- y se expone o se dispersa al medio ambiente. Luego que identificamos el peligro, vamos a establecer la organización. ¿Qué significa establecer la organización? Significa primero formar un equipo de salud ocupacional, definir responsabilidades de este equipo. Este equipo se va a definir en la empresa y que es lo mismo que hacen los organismos administradores definiendo en sus mutualidades equipos que se dedican exclusivamente a evaluar la salud de los trabajadores. Definir responsabilidades, identificar qué documentos se van a utilizar, establecer procedimientos de comunicaciones, capacitar a estos equipos de salud ocupacional. Obviamente se van a establecer pautas de verificación autodiagnóstica para que la empresa se pueda evaluar, para que los expertos en prevención de riesgos puedan aplicar estos autodiagnósticos, tanto los externos como los de organismos administradores. Luego que se establece esta organización, se debe caracterizar el peligro. ¿Qué significa caracterizar el peligro? Significa identificar el tipo de sílice y material que lo contiene. Es decir, tenemos que entender dónde está el cuarzo, dónde está la cristobalita, dónde está la trinidita. Es decir, está en la arena, está en los minerales, está en las tierras filtrantes, está en un producto, etcétera. Tenemos que entender dónde está esta caracterización. Y además tenemos que identificar los lugares donde hay exposición al sílice, como la altura geográfica en las mineras, como las áreas de trabajo, o los procesos donde se generan estas emisiones. Y después tenemos que identificar a las personas, cuáles son los puestos de trabajo donde hay exposición. Y para eso vamos a identificar las tareas realizadas, los tiempos de exposición, los turnos y los horarios de trabajo. Una vez que tenemos todo esto, hacemos un listado de los trabajadores expuestos. Nombre, RUT o RUN, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, puesto de trabajo y área de trabajo. Teniendo toda esta información, vamos a difundir y capacitar. ¿Y cómo vamos a hacer la difusión? Tenemos que hacer una difusión interna a través de los miembros del Comité Paritario de Higiene y Seguridad o, si no hay, de dirigentes sindicales si corresponde, y así también a todos los trabajadores que estén expuestos en las diferentes áreas de presencia CES. Si fuera una empresa pequeña donde no haya comité paritario, donde no haya dirigentes sindicales, tiene que la empresa definir una persona que sea la que haga esta capacitación. Y esta capacitación tiene que ser por una persona experta, es decir, tiene que ser o por una persona del área de salud ocupacional o tiene que ser un experto en prevención de riesgos. Pero no puede ser cualquier persona que dé esta difusión, ¿ya?
¿Qué curso tienen que hacer? Todos los trabajadores deben ser capacitados a través del curso que se llama Prevención de Silicosis para Trabajadores Expuestos a sílice. Y estos deben ser gestionados con el organismo administrador donde esté la empresa, que en este caso, si estamos hablando de la H, con el experto asesor de la H. Estamos aquí en el 4. Y ahora, una vez que hicimos todo esto, que identificamos el peligro, establecimos la organización, caracterizamos el peligro, difundimos y capacitamos, vamos a ir a la evaluación del riesgo. Y en la evaluación del riesgo existen dos metodologías. La primera, que es la cualitativa. La aplicación del protocolo de vigilancia establece una evaluación cualitativa que es como el inicio de este proceso. Cuando hablamos de quali, es que yo voy a caracterizar el problema sin necesidad de medir, porque muchas veces no tengo ni la necesidad de ir a medir para tomar medidas preventivas. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que busca es que con solo una evaluación cualitativa nosotros seamos capaces como empresa o como personas que estamos asesorando, empezar a tomar las medidas necesarias para que las personas no se enfermen. Y hay una metodología que se establece tanto para el rubro no construcción o para el rubro construcción. Hay formatos distintos. ¿Cómo se crearon todos estos formatos? Se hicieron mesas tripartitas junto con la Superintendencia de Seguridad Social y las tres mutuales privadas, más el ISL, que es la mutualidad del Estado, y fueron estableciendo todos estos modelos de evaluación y se pusieron de acuerdo. Entonces establecieron uno que es para el rubro no construcción y otro para el rubro construcción, que en realidad tiene preguntas más específicas en uno u otro. La finalidad, por ejemplo, de la cualitativa es establecer si los trabajadores tienen un tiempo de permanencia en lugares con presencia de sílice superior al 30% o menor o igual a este porcentaje en relación al total de horas trabajadas en una semana. Es decir, ¿cuándo vamos a hablar de exposición a sílice? Cuando tenemos una persona que sea sobre el 30% de las jornadas laborales en una semana. Si esto fuera menor, no se considera una exposición a, a, a riesgos de sílice. El 30% se calcula independiente de la extensión de la jornada, tomando como base las jornadas de 45 horas semanales, que hoy día esas jornadas están siendo favorecidas para nosotros porque están cambiando y ya son menores. Y es por eso que hoy día, con estos cambios de jornada laboral, también debe venir un nuevo sistema de evaluación en el decreto 594 que establece los límites permisibles ponderados, porque efectivamente se calculan con 45 horas semanales. Y hoy día tenemos trabajadores que están trabajando las 40 horas. ¿Qué tenemos que seguir haciendo una vez que se determina que un trabajador supera el 30%? Deberá realizarse una evaluación cuantitativa con un plazo de 12 meses. Es decir, le entrega a los organismos administradores un plazo de 12 meses para evaluar. Pero nosotros como empresa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tomar las medidas de prevención. No podemos esperar que tener una evaluación en 12 meses más para tomar medidas de prevención que, que nos va a hacer esa medición cuantitativa, nos va a decir el nivel de exposición que hay, eh, una cantidad, un número, pero nosotros ya sabemos que hay una exposición y por lo tanto tenemos que tomar medidas usando la jerarquía de controles. ¿Qué significa la jerarquía de controles? Primero, eliminar el riesgo, cambiar el proceso, si es que se puede. Si no se puede cambiar el proceso, transferir ese proceso. Si no se puede, usar medidas ingenieriles como humedecer, como cambiar máquinas, como hacer protecciones de máquinas, y medidas administrativas como reducir las jornadas laborales, ¿no?
Después, si se determina que un trabajador se expone a un tiempo menor o igual al 30%, se deberá realizar evaluaciones cuantitativas, pero con un plazo de 24 meses. ¿Ya? Si no se realiza la evaluación cuantitativa en el plazo de 24 meses, el trabajador debe ingresar al programa de vigilancia del respectivo organismo administrador de la ley. Por eso es tan importante que las empresas hagan todo su protocolo y sean ordenados en sus procesos. Además, se ingresará a vigilancia de salud todo trabajador que realice tareas que le generen exposición aguda, independiente del tiempo de exposición. ¿Ya? Y aquí, cuando es exposición aguda, es cuando el límite sobrepasa el límite permisible total que establece el decreto 594. ¿Cuáles actividades se van a considerar dentro de estas exposiciones agudas? Operaciones de chancadoras de cuarzo, desbaste, corte y pulido de muros de concreto o roca, cuarteado y roleado de muestras de minerales, es decir, cuando los partimos o los rodeamos, limpieza en seco mediante uso de palas, escobillones o aire comprimido. Aire comprimido. Prohibido absolutamente barrer. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque lo que no tenemos que hacer es polución al ambiente. Después, para el rubro de construcción, existe eh, como hay mucha rotación, como hay mucha variedad de tareas, como las duraciones de las obras a veces son cortas, son simultáneas, es bien difícil planificar las evaluaciones cuantitativas, por lo cual se deberán gestionar el riesgo de exposición así mediante una aplicación de una ficha de evaluación cualitativa que está en el protocolo, en el anexo número 10. Eh, ¿Por qué? Porque no saco nada con ir a medir y esperar este plazo de 12 meses o 24 meses, cuando en realidad tengo que verificar si existe o no existe exposición en el rubro construcción. Y en el rubro construcción siempre va a existir exposición. Después, en obras que sean más largas su duración, como ejemplo, excavaciones de túneles, construcción de carretera, aquí sí se exigen las evaluaciones cuantitativas. ¿No? Y este es el modelo de rubro construcción, donde tiene una serie de preguntas, se sustituye el material con contenido de sílice sobre el 1%, la limpieza es abrasiva de objetos pequeños con chorro de arena, cuarzo u otros materiales, etc. ¿Ya? Aquí hay una serie de preguntas donde si estas preguntas salen contestadas en que sí hay esos riesgos, estos en forma automática se debe generar una medida de prevención. ¿No? Si se fijan, son una serie de preguntas, son 21 preguntas que se extienden dependiendo de las primeras preguntas, estaban orientadas a entender la caracterización del riesgo, si existe el sistema de gestión. Después, estas otras preguntas están relacionadas con los equipos de protección personal, es decir, si son buenos, son buena calidad, si se cumple, si se limpian, si se guardan donde corresponde, si los trabajadores los usan, ¿no? Después habla todo lo relacionado con el tipo de filtro, por ejemplo, si tienen protección respiratoria de filtro P100, que es el mínimo que se exige, y cómo es la supervisión. Una vez que tenemos todo esto evaluado, es importante mencionar que se deben adoptar todas las medidas incluidas en esta evaluación cualitativa. Y además, todos los trabajadores que realicen actividades de carguero, desbaste de muros, pulidos de muros, puntereros, perdón, y de limpiezas abrasivas con chorros de arena, se incorporan absolutamente en forma inmediata a programas de vigilancia de salud ambiental. ¿Y por qué para una empresa es complejo? Y por eso es tan importante tomar medidas. ¿Por qué es tan complejo?
que un trabajador ingresa a un programa de vigilancia ambiental del trabajo y salud del trabajo, es que va a estar para toda la vida, porque no sale de ese programa de vigilancia y salud, y además la empresa puede estar expuesta a demanda porque el trabajador dice que lo enfermaron por estar haciendo su trabajo. Por eso es que las empresas deben entender que, y también los expertos en prevención y también las áreas de salud, de que debemos en conjunto tomar medidas preventivas antes que los trabajadores se enfermen y no después. Por eso es tan importante la aplicación y la implementación de este protocolo. Una vez que tenemos todo esto hecho, sí, y aquí hay un punto súper importante, que cuando se ha evaluado una condición crítica que es nivel riesgo 4, aquellas obras en construcción que no tienen implementadas todas las medidas establecidas pueden ser clausuradas y tienen el organismo administrador un plazo de 5 días para entregar esta ficha y mandársela a la autoridad sanitaria. ¿Y qué va a pasar? La autoridad sanitaria va a ir a fiscalizarlo, puede hacerles un sumario y puede clausurar la obra. ¿Ya? Se deberá también adjuntar a la presente ficha el listado de los puestos de trabajo y actividades con nivel de riesgo 4, detallando los trabajadores que se desempeñan en cada uno de ellos. Asimismo, se deberán identificar por puestos de trabajo o actividad a los trabajadores incorporados al programa de vigilancia de salud. Una vez que tenemos todo este modelo, se hace, acuérdense, en un plazo de 12 meses o 24 meses cuando es menor del 30% de la jornada, y se hace una evaluación cuantitativa tomando lo que establece el Decreto Supremo 594, que establece 8 horas diarias con un total de 48 horas semanales y que agrega un factor de altura geográfica de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y si estamos por sobre los 1000 metros, es decir, si estamos por sobre 3000, le agrega un factor de corrección. ¿Ya? Y estos son los límites permisibles del cuarzo, la cristobalita y la tridimita. Una vez que nosotros evaluamos, establecemos los niveles de riesgo cuantitativo dependiendo del límite permisible ponderado. Si es menor al 25%, se vuelve a evaluar cada 5 años. Si es mayor o igual al 25%, pero menor al 50%, cada 3 años. Si es mayor o igual al 50% y hasta el valor del límite permisible ponderado, cada 2 años. Pero si supera el límite permisible ponderado, es lo que tenemos que hacer con las acciones del nivel de riesgo 4 que se les expliqué anteriormente. ¿Ya? Sin perjuicio de lo señalado en la tabla, la autoridad sanitaria podrá, de acuerdo a su potestad que le otorga el Código Sanitario, solicitar evaluaciones cuando lo estime necesario. ¿Ah? Es decir, significa que si dice cada 5 años y la Sereni dice, no, yo quiero que lo hagan ahora nuevamente y aunque se haya hecho cada 6 meses, hay que hacerlo igual. Cuando se determina un nivel de riesgo 4 en un lugar de trabajo, se deberá proceder de esta forma. Si los límites superan, si este límite supera a 5 veces el límite ponderado, 5 veces mayor que el límite ponderado, en 2 días se deben prescribir medidas inmediatas y en 5 días se debe notificar a la autoridad sanitaria. Si no supera los 5, si está mayor al límite permisible ponderado, pero menor a los 5, el organismo administrador tiene un plazo de 10 días hábiles para prescribir medidas y notificar al organismo administrador. También debe emitir un informe técnico con los resultados que deben ser enviados en un plazo no mayor a 90 días. Debe informarle los resultados a los comités paritarios en un plazo de 7 días contando de la recepción del informe. ¿Ya? Estamos aquí. ¿Qué va a pasar después? Entra todo el proceso de la vigilancia, de las medidas de control y luego la vigilancia.
¿Cuáles son las medidas principales? Todo lo que son las técnicas o de ingeniería, que tenemos también las administrativas y las de protección personal. ¿Qué significan las de técnicas o de ingeniería? Principalmente humedecer los discos de corte, humectar los caminos para que no haya polución, sistemas de extracción, enchancadores, aspiradoras industriales que tengan filtro EPA, que son los que permiten captar estas partículas de sílice, y dentro de las administrativas incorporar un cronograma de trabajo del comité paritario con actividades relacionadas a la prevención de sílice. Debe incorporarse los riesgos de sílice en el reglamento interno y además se debe elaborar un programa de protección respiratoria como lo establece la guía técnica de selección y control de la protección respiratoria del ISP. Además, se deben instalar señalizaciones sobre el uso de protección respiratoria, capacitar y se debe hacer siempre limpieza de los lugares de trabajo, no siempre no con aire comprimido, sino aspirando, aspirando, aspirando. ¿Ya? La protección personal aquí es súper clave. El trabajador, el empleador debe entregarle, pero el trabajador las tiene que utilizar como corresponde, porque si no las utiliza como corresponde, lo que va a pasar es que igual le va a entrar partícula. Entonces, por eso lo primero que se hace es una prueba de presión negativa, que es tapar los dos orificios, inhalar por 10 segundos, escuchar si hay escape de aire. Si no hay escape de aire, es que está bien puesta la mascarilla. Y después se hace una prueba de presión positiva, que se tapa la válvula, se exhala, se contiene 10 segundos y se escucha si hay un escape de aire. Una vez hechas esas dos pruebas, si no ocurre el escape de aire, es que la protección respiratoria está funcionando perfectamente. Y luego empieza todo lo que es la vigilancia de salud eh, ocupacional, que se establecen grados de exposición y se establecen grados de exposición basados también en el límite permisible, que cuando es mayor o igual al 50% el límite permisible o hasta 2 veces el valor del límite permisible, la vigilancia se hace cada 2 años. Si esto supera anual y si supera 5 veces, se tiene que hacer una evaluación dentro de los 60 días. Con todo esto, nosotros podemos trabajar y para eso hay diferentes herramientas que las distintas mutualidades han puesto a disposición para tanto los expertos como las empresas para cumplir estos protocolos. ¿Ya? Hay laboratorios de higiene establecidos que tienen que cumplir obligatoriamente los organismos administradores. Además, tienen plataformas donde establece y uno puede acercarse a determinar buscar información. Tienen guías, tienen resúmenes, tienen programas, diferentes elementos para ayudarle a las empresas a implementar estos protocolos y realmente lograr que para el 2030 realmente no hayan silicosos, que es lo que busca este protocolo. ¿Qué es lo que quiero mostrarles ahora? Quiero mostrarles, déjenme salir de aquí y les quiero mostrar la página de la H. Ah, un minuto. Ahí y les voy a compartir mi pantalla para que se fijan aquí en H
empresas, protocolos MinSalach, podemos ver los distintos protocolos. Hay un listado de protocolos, todos los protocolos que existen, protocolos citostáticos, plaguicida, sílice, ruido, radiaciones UV, protocolo TEMER que está actualizado hoy día, factores psicosociales, asbesto, hiperbaria, hipobaria, dermatitis, uso intensivo de la voz, fiebre Q, enfermedades profesionales y género. Y aquí yo marqué el de sílice. Aquí está la presentación que yo les acabo de hacer, aquí están las normativas que hoy día son las que rigen. Si se fijan, ahí está la guía para la selección de los equipos de protección personal, están los protocolos de vigilancia, sílice, está la autoevaluación y las diferentes fichas, como por ejemplo vamos a ver una. Y aquí cómo se deben hacer las labores de aseo, que claramente aquí muestra que no se deben hacer con escobillones, sino que siempre se tiene que aspirar. Eso es lo que hoy día yo les quería presentar en esta cápsula del protocolo y dado la carrera de kinesiología, obviamente yo les presenté todo desde la mirada de programas de vigilancia y de este protocolo. Pero desde el punto de vista de la kinesiología, es cuando ya las personas están enfermas y ustedes tienen que trabajar desde el área de la salud, trabajar con ellos para que las personas que ya tienen alguna exposición puedan realmente ser capaces de respirar y seguir eh, moverse y diferentes trabajos que puedan hacer. Por eso es importante que desde este punto nosotros primero hagamos prevención y luego no tengamos que tener muchos trabajadores enfermos. El área de salud de ustedes también puede especializarse y puede implementar estos protocolos. Recuerden que les dije que si ustedes hacen un diplomado, por ejemplo, de salud ocupacional, pueden estar validados y se les amplía mucho más el campo para trabajar en la aplicación y la implementación de estos protocolos. Buenas tardes, nos vemos. Espero que esto haya sido de utilidad. Si ustedes tienen preguntas o consultas, me las pueden dejar enviar a través del WhatsApp o el chat y las podemos conversar. Muchas gracias.